Tres vectores concurrentes. ¿Saben lo que es eso? Parten del mismo punto. Parten del mismo punto. Claro. Forman entre sí ángulos de 120 grados. Los tres vectores. Tenemos que ir dibujando. Claro. Dibujemos. Si sus módulos, bueno, son F1, F2 y F3. Son tres vectores. Ni Sí. siquiera son fuerza, pero supuestamente son fuerza, no sé. Así, como está, te lo transcribí. ¿Cómo está? Vamos dibujándolo. Están Sí. separados 120 grados. F1 es el doble de F2 y F2 es igual a F3. O sea, cada uno de los ángulos, cada uno de los vectores forma 120 con el otro. Tiene que darse por sobreentendido que saben lo que se está hablando. Por ejemplo, dos vectores forman entre sí un ángulo de 180 grados. Dos vectores forman entre sí ángulos de 180 grados. Puede estar en cualquier posición. Supongamos que sean iguales. Ahí no pedía que sean iguales. Pero bueno, tres vectores forman entre sí ángulos de 120 grados. Supongamos que sean iguales los vectores. No importa, acá no son iguales, pero ¿ven? Forman entre sí. Eso significa en el idioma castellano, que tres vectores forman entre sí ángulos de 120. Uno con el otro 120. Todos con todos 120 significa eso. 120, 120 más 120 más 120, ¿cuánto es? 360, ¿o no? No te están diciendo cualquier ángulo disparatado. O sea, el vector, pongámosle A, B, C, no importa, F1, F2, F3. A, B, C. A forma 120 con B y 120 con C. C está a 120 de B y a 120 grados de A. Y B está a 120 grados de C y a 120 grados de A. Eso se lee en idioma castellano como que son tres vectores concurrentes porque parten del mismo punto que forman entre sí ángulos de 120 grados. Lo voy a dibujar acá. Voy a dibujar uno de 4, 8. Ahí. Ese va a ser F1. Para más simplicidad, démosle el eje X positivo a un vector. Ese es F1. Como F1 es el doble de F2, si F1 es el doble de F2, es lo mismo que decir que el 2 pasa dividiendo, que tenemos un F2 que tiene un módulo de la mitad de F1. Como le di 8 cuadritos, le voy a dar la mitad, 4, a F2. Y F3 es igual a F2. O sea, los F3 y F2 son iguales, ¿no? Son iguales. Me voy a venir ahí. Voy a hacer centro en el origen, en lo que va a ser el origen, y voy a poner un módulo de 4. Voy a agarrar y voy a trazar ahí una circunferencia de radio 4, que es la mitad de 8, y por lo tanto, bueno, 120 grados, voy a usar el transportador, pero la idea no es usar el transportador acá. Voy a sacar un poco y, bueno, acá tengo 120, ¿o no? 120. Acá. Ahora de acá en adelante, de ahí sumo otros 120, yupi. Bueno, no importa. Pero si está bien dibujado, unimos el origen con ese punto ahí y unimos el origen con ese punto de acá. Bueno, ahí tengo los vectores F2 y F3. Si está bien trazado, estos dos quedan simétricos, ¿no? Si F1 fuera del mismo módulo, también serían Sí. 3 simétricos, llegaría hasta acá y sería bien proporcional. Pero bueno, F1 es el doble, F2 y F3 son iguales en módulo, pero están a 120 grados entre sí. Supongamos que acá hay un eje X, ¿o no? Un eje X negativo. Acá se observa que esto es la mitad de 4, ¿o no? Acá en F1 lo hemos hecho de 8, y F2, ¿cierto? Lo hemos hecho de 4, ahí se observa, ¿o no? De la mitad, de 4. Y F3 lo hemos hecho de 4 también. Se observa que son dos radios de 4, ¿ven? Lo van viendo que es la mitad. Bueno, y acá se ve que es 2, bueno, o menos 2, pero bueno, es la mitad. Eso te das cuenta porque al haber aquí un ángulo de 120 grados, ¿cierto? 120 grados, acá ¿cuánto hay? 60. 60, ¿no? Y si yo quiero saber esta fuerza, porque vos fíjate lo que pasa, Si a F2 lo descompongo en dos componentes, una va a llegar hasta por acá y la otra va a ser esta de acá, ¿o no? Y al siguiente le pongo la flecha. Si hago lo mismo con F3,
digamos, F3 va a tener una componente en I acá, grande, y una componente en X acá, igual a la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, le voy a poner las flechas, ¿cierto? Esta va a ser, digamos, la F2I, y esta hasta por acá va a llegar la F3I. Por la simetría del dibujo, sin necesidad de hacer cuenta ni nada, por la simetría del dibujo, uno se tiene que dar cuenta de que las componentes en I se cancelan, ¿o no? Las componentes en I se cancelan, son iguales y opuestas. ¿Lo ve? El dibujo se ve claramente, ¿o no? Y las componentes en X son iguales, las componentes en X. Esto te das cuenta por el coseno de 60. Mirá, acá tengo la F2X. Y encima de la misma, la F3X. Entonces, mientras que la componente en I se cancela, porque son iguales y opuestas, la F2I y la F3I son iguales y opuestas, la componente en X se suman, ¿eh? Porque van las dos para el mismo lado, está una encima de la otra, ¿o no? Y se ve que es la mitad, acá se ve que es la mitad, porque ya lo miré recién, pero para verlo matemáticamente, que es la mitad, ya está, y lo termino de hacer yo. Para ver exactamente qué es la mitad, yo voy a hacer así, mira, voy a anotar acá lo siguiente. Voy a poner F2X, prestemos la atención a la F2X. F2X, para sacar F2X, voy a calcular F2X. Hago lo siguiente, aplico el coseno de 60. Trabajo en este triangulito rectángulo de acá. Coseno de 60, ¿es igual a qué? Cateto adyacente, F2X, sobre la hipotenusa, que es F2, y que en este caso vale 4. Sigamos con los ejemplos numéricos, pero es la mitad de 8, no importa, ¿o no? Se ubican ese tema. ¿Está bien? Entonces le pongo 4 porque es el radio de esto. Esa es la hipotenusa. Entonces de acá me va a quedar que 4 por el coseno de 60 grados es igual a F2X. El coseno de 60 vale 1/2. Pruébenlo con la calculadora, 0,5. Ese es un coseno muy común en la matemática. Esto había que verlo y a simple vista había que darse cuenta de que 120 o 60, bueno, por supuesto si le pones el coseno 60 te va a dar más 1/2, pero si le pones el coseno 120 te va a dar menos 1/2. Pero bueno, acá trabajemos con el triángulo rectángulo. Trabajemos con este triangulito de acá, no tengamos ningún problema nosotros. Se ubican. Entonces quedaría que F2X es igual a 4 por 0,5. Por lo tanto, la F2X es igual a 2. La mitad de 4. 2. Y ahí tenemos. ¿Ves? Se ve a simple vista acá que es 2. Porque yo hice un dibujo a escala. Si no lo hicieron a escala, no le va a dar, pero con el coseno 60 te das cuenta. Entonces tenés 2 para este lado, 2 para la izquierda. Si haces lo mismo con F3, tenés otro 2 para la izquierda. Ahora vamos a la resultante. La resultante es 8 para la derecha. Si querés le ponés I porque no tiene nada J. ¿Se acuerdan? El IJ no hay nada J, porque lo único J son el F2I y el F3I que ya se cancelaron, porque son iguales y opuestos. Se han cancelado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué son iguales y opuestos? Porque este triángulo que se forma acá también es igual a este que está sombreado. Es idéntico porque acá también hay 120, ¿cierto? De acá también hay 120, de acá, y acá también hay 60, no quiero marcar más, pero acá también hay 60, se ubican. Si otra vez le aplico el coseno, va a dar lo mismo. Entonces, finalmente vamos a tener la resultante más 8, ¿cierto? Acá I, si querés ponerle I, ¿se acuerdan los prefijos? Los versores, más 8, y después sería menos 2, menos 2. Y todo I, queda todo colineal, todo colineal. Entonces, la resultante sería más 4. O sea, la mitad de F1, porque F1 vale 8. Pero por supuesto hay que responder que la resultante es 0,5 de F1, porque todas las resultantes están dadas, todas las opciones múltiples están dadas en función de F1, que es la grande. O si quieren lo podemos borrar esto, la parte del 2 y el 4, y ponerlo en forma más genérica. Por ejemplo, porque esto es un ejemplo numérico que puse medio superpuesto con un problema que es genérico, porque no te dicen cuánto vale F1 ni cuánto vale F2, ¿no? Entonces al final parece que uno está esperando un número que no es el que aparece. Pero bueno, yo esto lo visualicé rápido. Cuando lo leí, dije, este es fácil, este es rápido, y 3 vectores forman entre sí, ¡pum! Y ya supe lo que era, y 120, y entonces el primero, el más largo, lo pongo en el eje X positivo, los otros dos son iguales, van para el otro lado, las componentes verticales se anulan, las horizontales, y al final queda todo en X, ¿o no? Entonces se puede sacar rápido. Yo por lo menos cuando lo hice lo vi rápido por ese aspecto. Bueno,
Si seguimos haciéndolo bien completo, podríamos decir que la f2x que dijimos recién, el coseno de 60 es igual al cateto adyacente f2x dividido la hipotenusa que es f2. Pongamos acá, f2. Entonces f2 pasa multiplicando al coseno de 60 y queda 0,5 por f2. O sea, f2x es la mitad de f2. Y la f3x es igual por la simetría. Por la simetría, la f3x es la mitad de f3. Pero como f3 es igual a f2, le puedo poner directamente que es la otra mitad de f2. Así que f3x y f2x son iguales, se ve ahí a simple vista, y se ve que son iguales. Y acá hay un ángulo de 60 grados también, así que si vuelvo sería ocioso volver a repetir. Entonces, estos dos vectores sumados, el f2 y el f3, vectorialmente sumados, darían una resultante parcial, si quieren le ponemos así, resultante 2, 3, una resultante no total, sino resultante 2, 3, igual a f2. Una f2. O sea que estos dos, si los sumo por separado, estos dos, si sumo f2 más f3, me va a quedar esto. Ese vector es la suma de f2 más f3. Si querés, hasta podés hacer un paralelogramo. Miren todas las opciones que les doy. O sea, si vos unís este punto con este y este punto con este, ¿ves que es un paralelogramo eso? f2 más f3 da colineal con f1 e igual a f2, ¿no? Esa resultante. Ahí tengo una f2, ahí, que es la mitad de f1. Entonces, ahora tengo una f1 que va para la derecha y una f2 que es la mitad, que va para el otro lado. Si la sumo vectorialmente, me va a quedar esta de acá. Esa va a ser la resultante. La resultante es igual a f2, pero no está la opción f2. Está la opción 0,5 de f1, la mitad de f1. Siempre van a ser ejercicios distintos, ¿o no? O sea, en ese caso uno no puede aprenderse cada ejercicio. Uno tiene que tener la habilidad para interpretar los enunciados. Forman entre sí 120 por 3 a 360. ¿Cómo están distribuidos los vectores? Y después, bueno, ingeniársela para que queden bien, para poner el primero en el eje X positivo, no de cualquier manera, a ver si después cuesta más sumar los vectores, ¿o no? Y se saca de una manera bastante rápida, hay que sacarlo de una manera bastante rápida. Y bueno, el coseno de 60 es un medio. El coseno de 60 es un medio. ¿Mm? Recuerden que el módulo por el coseno te da siempre la componente en X, eso lo hemos dicho, lo hemos hablado, hay que estudiarlo. El módulo por el coseno del ángulo te da la componente en X, ¿no? Y bueno, el coseno de 60 es un medio. Significa que siempre que hay 60 grados, aparece este tema de que el cateto horizontal, digamos, en X, es la mitad de la hipotenusa, porque el coseno de 60 vale un medio. El coseno de 120 vale menos un medio, pero bueno, no importa, ¿para qué meterlo en el 120?